Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla ceremonia, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. A la misma vez les agradezco su participación en estos diálogos que se abren como una forma de compartir en una comunidad de desarrollo de la conciencia. Bien, ustedes tienen la palabra, yo estoy para servirles. Adelante, Margarita Manjarres. Hola, muy buenos días, maestro. Muy buenos días, hermanos. Maestro, ¿nos puede hablar de lo que es el pensamiento divino? Bueno, a ver, vamos a ver. El pensamiento es una configuración acerca de la realidad y todas las realidades provienen de una fuente más allá de la realidad. Y a esa fuente le hablamos la misión divina, la misión de la obra divina, en todos sus niveles y aspectos. Y para que se ejecute necesita mente, necesita ser inteligente, inteligante entre las partes. Que al final cada parte es una expresión de ese mismo pensamiento. El pensamiento divino, su inteligencia, los masones le llaman el gran arquitecto del universo. Es un proyecto de revelación de sí mismo para reconocerse a sí mismo en sus infinitas posibilidades, sin dejar de ser él mismo. Esto desde el ángulo de la razón no es tan sencillo, porque la razón es un pensamiento egoico. Recuerden que el ego es una combinación de la razón, o sea, la mente inferior, que está en base a los recuerdos, a lo que he preparado en el tiempo, lo que me he reconocido en el tiempo. Y otras partes ocultas también están ahí, pero lo que en principio es eso. Entonces el pensamiento divino hace que todo cumpla con las leyes, con el propósito, con la intención, usando sus propios recursos infinitos, inagotables, para este trabajo, para esta posibilidad de sí mismo, o infinitas posibilidades de sí mismo, sería más apropiado. Es manifiesto por un momento, porque la materia está cambiando, pero inteligentemente en la mente divina está regulada por leyes, o sea, sigue en el aspecto divino. Y si no es adecuado, se destruye. Y si es adecuado, continúa hasta que deje de ser adecuado. Pero todas las posibles formas son origen del pensamiento divino y que se van ajustando poco a poco hacia el gran proyecto de reconocimiento en la unidad total. Es lo que yo puedo compartir hasta donde logro entender y expresar. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Sí, adelante. Gracias, maestro. Maestro, buenos días a todos. Ahora que se inauguró el ARAM, el reverendo Víctor habló sobre la distribución de las columnas de Getúl Sacia.
adelante bajo una constante que es Fibonacci. Entonces estuve investigando un poquito y bueno, encontré que esa constante se encuentra en todos lados, todas partes. Una proporción. Ajá. Entonces, pero tengo algunas dudas. ¿Me puede usted aclarar cómo funciona esto? Pues es el origen. Se ha descubierto que proporción áurea que generó la secuencia de Fibonacci, según le puso el nombre de persona que investigó un poco más y hasta dónde era. Y fue reconociendo que en la mayoría de las expresiones de las espirales de la vida, que están en todo, hasta en nuestro código genético, hay una proporción y es el 1.618, que se da en las frutas, que se da en los árboles, que se da en las galaxias, que se da en todas partes. Ya los antiguos griegos ya reconocían esta proporción, porque eran estudiosos muy serios de la geometría sagrada o la inteligencia de todo aquello que cabía en un círculo, porque toda la geometría tiene que ser dentro de un círculo. Entonces, estas proporciones y su juego en la vida son muy interesantes. Y fue con la fórmula que cuando fue construida por iniciados, usaban para sus templos y otras cosas. La proporción áurea, 1.618. Y, y genera una espiral. Un código genético. Sí, el código genético tiene dos espirales, dos hélices que le llaman. Sí. No le llaman espirales, le llaman hélices, pero es lo mismo. Pero la configuración y la proporción es esta espiral, basada en esta proporción. Es la inteligencia divina. 3.14. No tuvo que ir a la universidad, simplemente se descubrió a sí misma en lo justo y correcto. Y eso genera continuidad, genera enlace. Ahí está. ¿Mm? Y hay una serie de juego de números con esta proporción y lo que puede suceder en un círculo. Pero matemáticamente, oficialmente es Fibonacci, pero la proporción áurea es de origen divino, se da en la naturaleza. Alguien la pensó o la descubrió o simplemente se reveló a sí mismo y entonces apareció. Alguien más que desee compartir. Vamos, no es que esté mal salirse de la proporción, pero es más correcto para la continuidad estar en la proporción. O en la número áureo. Áureo, recuerden qué significa. Primero, oro. ¿Verdad? Au es oro. ¿Verdad? Áureo. Y áureo también habla de luz. La luz es organizada, es fluídica, es inteligente. Bien, adelante, sí, Gloria Paulín. Buenos días a todos. Mejor no abro la cámara para que no se escuche eco. Muy interesante, ahorita que usted mencionó la geometría sagrada. Por ejemplo, habla usted de eso y entonces yo recuerdo que el Sublime Maestre la menciona en uno de los propósitos psicológicos, entonces quiero mencionarlo. Es bien breve y luego voy a hacer una pregunta. Dice, la geometría, o sea, la armonía de la naturaleza, preside todo. La colocación de las escamas de una piña,
como la espiral de una cáscara de caracol, la simetría de una tela de araña, como la órbita de un planeta. Así está presente por todas partes, tan sabia en el mundo de los átomos como en el mundo de las inmensidades. Entonces, por ejemplo, ahorita que yo hago esta cita, es como, no sé, porque me gusta, me gusta citar a los maestros. Entonces, quiero decir que el domingo 3 de mayo, que alguien le hizo a usted una pregunta sobre el perdón, usted habló ampliamente de lo que para usted es el perdón, etcétera, etcétera. Entonces, a esa persona que hizo la pregunta, se me hizo fácil enviarle una breve información de lo que escribió el maestro Marcelli, porque es una persona de la orden, ¿verdad? Aunque dudé enviársela o no, pero se la envié. Entonces, su respuesta es de que, ¿qué siento yo al tratar de responder las preguntas que le hacen a usted? Entonces, nada más quiero aclarar que esa no es mi intención, que, que, este, que el doctor de la Ferrier dice muy claramente que el primer deber del simpatizante es propagar las enseñanzas de la nueva era. El maestro Marcelli dice que lo que escribió el doctor de la Ferrier responde a las necesidades de la sociedad, nos da respuestas. El hermano mayor dice que siempre hay que estudiar, investigar. Entonces, ¿qué nos dice usted de cómo debemos apreciar las enseñanzas de nuestros maestros? En vez de criticar, como dijo el hermano mayor, el ignorante siempre anda criticando en vez de estudiar. ¿Qué consejo nos da? ¿Qué nos recomienda más bien para siempre apreciar la información que nos llegue, venga de donde venga, y no malinterpretar esa buena intención de quien quiere difundirla? Gracias. Bueno, hay personas que expresan lo que les dijeron. ¿Está bien? Pues es una opinión. Si es sincera, pues es válida. Si no es sincera, pues no. Hay personas que tienen información y además la confirman en su vida, porque ven que aplica, que da un cauce correcto a las cosas, justo, armónico, saludable. Entonces ya tienen no solo una opinión, tienen una experiencia en el gran camino. Y en el gran camino, pues alguien va adelante de otro que también va atrás, pero hay más adelante, siempre del que va más adelante. Y dentro de la secuencia de la jerarquía al servicio de la vida, no de mando, sino de al servicio de la vida, cada era hay alguien que expresa no solo su experiencia, sino confirma la experiencia de la sagrada tradición, de aquellos que han confirmado, reconocido cuál es el camino divino hacia el macrocosmos, en armonía con él. Entonces no solamente es una opinión, es una guía, es una instrucción elevada, donde alguien ha tenido que ir deshaciendo conocimientos parciales y cada vez se expresa más una síntesis del conocimiento. Lo tiene más claro, no solo como persona, sino que confirma la enseñanza de la tradición a través de miles de años. Por el hecho de que haya sido de miles de años no quiere decir que no sea valedero. Por ejemplo, ayer escuchaba de un video muy interesante de la India, de sus diferentes corrientes, muchas cosas yo no las sabía, de todos los personajes que fueron construyendo, modificando, ¿sí? Y cuáles fueron sus variantes y todo, con mucho respeto. Y hablaban de que había unos matemáticos, mucho anteriores a los griegos, hindús, o más bien místicos, más bien sabios.
y hablaban ya 1000 años antes que los griegos de los átomos, de la materia mínima y de lo que estaba compuesto el universo. Espérenme, el hecho de que muchas veces tomamos la cuestión de esta moda, no, es que no es lo último, no, es que no es lo importante es que sea congruente con la realidad y con sus principios inteligentes, que esté de acuerdo al plan de la vida, cómo maneja la vida su propia construcción y reconstrucción, cómo se es sana, cómo encuentra mayor sabiduría en sí misma y en los actos que le tocan experimentar. Entonces, vuelvo al punto, hay alguien que no tiene información, hay alguien que tiene información, entonces un repetidor, hay alguien que la ha empezado a reconocer, hace en sus alcances, en su vida, y entonces pues, ya tiene una opinión. Pero hay gente que confirma la tradición, más allá de opiniones, es los principios o revelaciones del plan de la vida, o la inteligencia divina, como me preguntaron hoy al principio, y es lo que transmite el lenguaje accesible para la humanidad. Porque recordemos que bien o mal, la humanidad, como humanidad, viajamos juntos en el mismo camino. Tenemos los mismos instrumentos, unos menos usados, todavía están empacados, ¿verdad? Y otros que sí se han usado en cada uno de nosotros. El yoga te pone a usar áreas de tu cuerpo, de tu mente, de tus sistemas que no usas normalmente. Y son importantes, son parte de la instrumentación para que se afine nuestra maquinaria, nuestros elementos aislados en un solo ente, en un solo ente, en un solo ser, como expresión particular. Entonces, los maestres, los grandes, confirman la sabiduría de los grandes maestros de la humanidad y se vuelven maestros de la humanidad al poner al servicio y actualizando el lenguaje lo que siempre se ha dicho, pero correctamente, porque hay muchas cosas que se han dicho parciales o incorrectas. En estas investigaciones hay aciertos y hay desaciertos, cosas que no son ciertas, que no concuerdan con la realidad. Cuando alguien dice lo tengo cierto, es que lo vi, que lo sentí, que lo reconozco. Entonces, por eso las enseñanzas de los maestres no son dogma ni doctrina, son guías hacia la gran investigación y realización de las verdades eternas. El muy sublime maestro en particular lo dirigió a los grandes mensajes, que son 7 que él da, que contienen una gran cantidad de referencias y confirmaciones de referencias en el proceso de la gran búsqueda. Y el hermano mayor se le llamó enseñanza viviente o mis comunicados como discípulo a todos los discípulos, narrando lo que iba pasando en mis comunicados y lo que teníamos que asimilar en el gran camino. Enseñanzas fundamentales. Entonces, son los grandes guías de la humanidad porque nos llevan hacia, si hacemos caso, investigamos por qué y para qué dicen eso, hacia una realización más clara, más cierta. Nos despertamos de sueños o ilusiones y comprendemos el compromiso y la belleza de existir. Por ahí va lo que yo les puedo expresar como un discípulo aprendiz de esta línea.
de esta sabiduría eterna. Soy un depositario hasta donde yo pude comprender. No digo que tengo toda la razón y nunca lo he dicho. Yo no he dicho que soy maestro ni instructor, yo he dicho que soy un discípulo al servicio de la obra de mi maestro. Yo nunca me he llamado a mí maestro, ni he puesto mi condición de maestro a los demás. Hay gente que me llama maestro y que son discípulos de la línea que yo sigo y trato de orientarlos hasta donde mi experiencia llega en esta línea. Pero si quieren seguir otra línea, pues ya tendrán sus experiencias. Caperucita se fue por otro camino y bueno, se encontró al lobo, pero ya preparado para cenar. Sí. En fin, hay transmisión de maestros a discípulos y el mundo reconoce a quienes les pueden guiar, inspirar, pero eso ya no le toca al llamado maestro, le toca a los discípulos. Por eso cuando está preparado el discípulo aparece el maestro. Con eso termino. Y ahí está, nada más que no se le había aparecido, no lo había reconocido. Y estos, con el maestro Laferrier como el hermano mayor, son grandes guías de la humanidad hacia una alta realización. Bien, alguien más, ya para terminar esta mañanita, de estos temas tan significativos en este camino. Tienen la palabra. ¿Qué pregunta? A ver, ándele, adelante. Muy respetable Jesús, oaxaqueño, chocolatero Felipe Hernández. Cuadrados. Maestro, en este caminar conjunto del que usted habla de la humanidad, yo recuerdo que el maestro estaba hablando sobre un cerebro planetario. ¿Sí? Entonces, pero de repente a mí me ocurre, por ejemplo, que me llegan pensamientos feos a veces y me quedo pensando, digo, estos no son míos, No, los trae ahí, pero digo, por afinidad los trae ahí. no son míos, entonces me quedo pensando, digo, ¿será que estoy enlazado a los otros cerebros, malvados? También puede O ser. sea, se da. Sí. La parte animal nos hace pensar egoístamente, nos hace pensar en revanchas, en resentimientos, en imposiciones, en controles, y en demostraciones de quién es el más chicho, quién es el más fuerte, quién es el más elocuente, quién es el más... Eso es egoico. Es el consejo, el mal consejo del demonio. Pero todos llevamos una parte animal de dominio, de control, de esto y del otro. Lo que hay que hacer es educarlo. No es malo sentir un impulso. Lo peor es reprimirlo, negarlo, taparlo. Lo que hay que hacer, no, pero conscientemente no me interesa. Ya sé lo que produce eso. Si no sabes lo que produce y te dejas llevar por el impulso, entonces sí, ya te haces partícipe. Pero el pensamiento hay que volverlo a centrar, educar, tener paciencia. Es como un niño que hay que repetirles la enseñanza cada rato. Hey, no, eso si lo haces te va a pasar esto. Ve las consecuencias. La conciencia lo que ve, ¿qué son? Consecuencias. A corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, no se sientan mal si de repente les sale un pensamiento raro, oscuro, demoníaco. Es parte del instinto deformado por su razón. Pero digan, hey, dale, tranquilo. Quieto, ¿no? No le voy a hacer porque no me interesa, sé las consecuencias. Y además no estoy aquí para eso.
se ubica uno, pero escucha el grito, la mala conseja del Satán o demonio, Lucifer, que normalmente da consejos, pero no buenos, sino egoístas. Y además busca rivalizar. No te creas, el otro trae un plan contra ti, te va a hacer daño, tienes que acabarlo, tal, tal, tal. ¿Pero por qué? No te creo. No. Sí, te entiende, hay que sentarse con el diablo, pero no hacerle caso. Platicar con él. Platicar con él, pero no hacerle caso. Porque es un mentiroso, engañoso, sí, falsas expectativas. Como buen político, promete y promete y promete. ¿Y cumple? No, porque es falso, es una ilusión. Entonces, parte del desarrollo de la conciencia, y con esto termino, es saber discernir con conciencia lo que es falso y lo que vale la pena, lo que vale el esfuerzo. Y hay cosas que requieren mucho esfuerzo, pero valen mucho la pena. Y hay cosas que son las más fáciles y no valen la pena. ¿Ya? Y eso, ¿quién lo hace? Una conciencia clara de elegir. Entonces te dice, cuando sientas esto, tómate un tiempo y con discernimiento elige lo que realmente estás buscando, lo que realmente no es mentira, lo que realmente es sano y bueno. Que pasen bonito día a todos y a todas. Hoy aquí estaremos en Jico celebrando una reunión de escuela para iniciados. Paz. Paz, maestro, muchas gracias. Paz, maestro. A ustedes.